sin duda clave. Tenemos con nosotros a nuestros tres invitados de los viernes. Retomamos las tertulias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os presento en orden. Rodrigo Oria, que ya te conocerán, director de inversiones en Sebet Espinosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí en vivo. Lleva mucho tiempo esperando. Un placer que estés aquí encima presencial. José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. ¿Qué tal? Bueno, un placer con estos grandes analistas. Vamos a disfrutar. Seguro que sí. También saludamos a Gustavo Martínez, como siempre, profesor de Economía en la Francisco Marroquín y asesor financiero. Pues un placer estar con estos primeros espadas, sí. Pues arrancamos. Teníamos muchas cosas que comentar, pero quiero arrancar con un poco cómo está la situación actual. Esta semana hemos tenido FED, ya dicen que podría ser un farol, parece que el mercado no se termina de creer que todavía quedan más subidas de tipos de interés, pero aún así la FED salió, dio un pronóstico del 5,6% de tasa terminal, mantener más alto en 2024 y 2025, pese a que el dot plot nunca ha acertado. Eso es algo extraordinario también, no sé si tenéis algo que comentar al respecto. Y mientras tanto, unos intereses de los bonos que marcan máximos de 16 años. ¿Qué opináis de todo esto? No sé si te quieres lanzar a arrancar, Rodrigo. Bueno, en mi opinión, yo sigo en un escenario bajista de tipos de interés. Creo que estamos llegando a la tasa terminal máxima. De hecho, bueno, he comentado siempre más o menos que mi objetivo, a dónde creo que van a ir los tipos de interés, al 5,5-6%, y luego van a caer en picado. De hecho, estamos viendo como hay una gran contracción del crédito del sector bancario. Están llegando los anuncios. Este petróleo a $90, pienso que va a ser ya casi la puntilla, como la aguja que va a pinchar como la burbuja, ¿no? No es que diga que haya una burbuja, sino que va a pinchar la economía, y desde aquí vamos a ir a un escenario difícil. Las noticias que llegan de China son muy complicadas y, de hecho, los PMI alemanes acaban de rebotar, pero la industria europea no está bien. Y de aquí yo creo que vemos un escenario bajista para las bolsas, porque va a ser muy difícil justificar los beneficios, va a ser muy difícil justificar las cotizaciones con los beneficios que va a haber en el futuro. Hablábamos justamente de esto, ¿no? Que ya podemos coger un bono, cerrar un bono a 10 años, sí, a una rentabilidad del 4,5% aproximadamente, y asegurar esa rentabilidad cuando el SP500 en realidad sí, obviamente puedes obtener mucha más rentabilidad, que es lo normal, pero no te la asegura. No sé, José, también que estáis viendo desde Trading Pro, en relación también con esto que dice Rodrigo, que dice que va a ser el petróleo $90 la aguja que pinche la burbuja. ¿Opináis lo mismo? Sí, de hecho los dos factores clave, bonos y petróleo, ¿no? Bonos, que es el gran driver desde mi punto de vista, muchísima tensión y bueno, pues sabemos que en este clima es muy complicado pues ver un entorno sostenible o alcista en bolsas. Es verdad que podemos ver pues ciertos repuntes en el corto plazo, sabemos que pues el mercado es muy esquizofrénico, ¿no?, en el día a día, pero yo veo un entorno no pesimista, pero difícil, insisto, para ver tendencias seculares, ¿no? No olvidemos que además el mercado de bonos con esta tensión, aparte de poder generar agujeros en los bancos, es la sangre del mercado de financiación. Sabemos que hoy en día los préstamos son todos colateralizados, el colateral más demandado es el bono, por tanto volatilidad en este mercado pues hace mucho daño, ¿no? Y como comentaba Rodrigo, el petróleo en tornos de 90, el uranio en tornos de 70, la energía, que es el input más importante y permea muchísimo en la inflación, tanto mayorista como de consumo. Clima muy complicado, muy difícil, ¿no? Otra cosa es que, esto es verdad, que el gobierno estadounidense quizá esté intentando maquillar la situación económica con un gasto público brutal, feroz, injustificado desde mi punto de vista, y por ejemplo agregados como el PIB, pues los puede maquillar. Estados Unidos crece al 2%, pero cuidado, ¿qué hipoteca futura estás dejando?, ¿no? Esa es la gran cuestión que pocos se lo plantean, ¿no? Entonces, cuidado con estas medias fotografías, como dice pues uno de los economistas que más me gusta, Henry Hadley, miremos las segundas derivadas, ¿no? Estamos viendo quizá una realidad más optimista, pero debajo de la alfombra hay problemas muy gordos y se está viendo el sector privado que está muy castigado, las quiebras empresariales llegando a, pues no sé si a niveles récords, pero a máximos, cerca de los niveles 2007, año previo a la gran crisis financiera. Por lo tanto, situación muy complicada y, desde mi punto de vista, clima muy difícil para ver optimismo en bolsas a medio plazo. Comentas, de hecho, hipotecas que hasta ahora la mayoría de estadounidenses las tenían fijadas al 3-4%, pero claro, todas estas nuevas que empiezan a salir al 7-7,5%, más la refinanciación, que de hecho esta última semana veíamos dispararse la refinanciación ya de hipotecas. Gustavo, tú nos has hablado varias veces que el sector inmobiliario en general debería empezar a sufrir, y también con respecto a esto, nos decías, petróleo hace tiempo, rebote. ¿A partir de aquí se puede mantener o, como dice Rodrigo, puede ser pinchazo y entonces empieza la deflación? Bueno, Rodrigo es que apuesta por una crisis de confianza, ¿no? Y por tanto una deflación, una demanda masiva de liquidez, ¿no? Yo creo que ese escenario es
tiene sentido, pero más a largo plazo. En el estricto corto plazo, yo creo que la gente está demasiado obsesionada con el precio del petróleo, cuando lo realmente importante y lo que provoca la inflación es el exceso de liquidez que hay en el mercado. Y el exceso de liquidez que hay en el mercado no se ha corregido en absoluto, y además no hay amago de que se vaya a corregir en el corto plazo, porque a la primera que hay un problema de confianza, de liquidez, ya hemos visto cómo ha sacado la Reserva Federal las BFTP y nuevas ventanas de liquidez para inyectar más liquidez, ¿no? La Reserva Federal no ha bajado prácticamente los activos de su balance, tan solo ha caído de 9 a 8 trillones de dólares, es decir, un billón de dólares europeos, y eso no se sostiene, ¿no? La creación de depósitos por parte de los bancos comerciales sigue en máximos, aunque está corrigiendo un poco la M2 ahora, o lo que es la oferta monetaria, pero yo insisto en que creo que el riesgo está excesivamente intervenido en el mercado, y lo estamos viendo ahora. El spread de riesgos es nulo prácticamente entre lo que es la renta fija, que tienes, la tasa libre de riesgo del bono americano a 10 años está al 4,5%, está pagando exactamente lo mismo que el Standard & Poor's 500. Y eso a priori no tiene sentido. Como bien apuntaba Rodrigo, tienes que compensarlo con un mayor beneficio empresarial, pero es que yo he hecho mis cálculos y los beneficios empresariales tendrían que dispararse prácticamente a un ritmo de un 35% anual para compensar una tasa, ya no te hablo de tasa terminal de tipos de interés, sino para compensar un promedio o un suelo de tipos de interés del 4%, que es lo que yo espero los 2 próximos años. El dot plot de la FED ha subido desde junio a ahora el promedio de tipos de interés del 4,6 al 5,1. Yo creo que los tipos de interés van a seguir permaneciendo altos por lo menos 2 o 3 años, porque no hay otra opción que, si quieres corregir esta inflación, este deterioro de la moneda fiat. Pero es que la moneda fiat es una estafa a largo plazo, yo insisto, y por eso soy tan pesado, ¿no?, con la compra de oro. La moneda fiat, tal y como se concibe el sistema hoy en día, no tiene alcance, no tiene recorrido, porque el socialismo que estamos viviendo está en máximos, o sea, es un atroz, y luego un ataque a la globalización que puede cargarse las fuerzas deflacionarias. Por tanto, mi escenario ahora mismo es, a largo plazo yo creo que podemos optar por la deflación, y yo creo que ahora mismo el Standard & Poor's 500 tiene sentido que se vaya a niveles de 4.000, 4.200 puntos. Cosas muy interesantes comentas. La moneda fiat, dices, es una estafa. Creo que cada vez va preocupando más a medida que van pasando los años, también obviamente por cómo se ha construido el sistema, ¿no? Cómo eran los bancos antes, luego la reserva fraccionaria, cómo empezaron las divisas a perder valor cuando se quitó también ese respaldo de oro. Preocupa sobre todo a la gente en qué método ahorramos, porque llevábamos años sin ver una inflación tan elevada, una pérdida tan grande del poder adquisitivo, y esto sumado también a unas divisas que últimamente lo estamos viviendo con otros países que de un día para otro desaparecen o su valor ya es nulo, ¿no? ¿Qué podemos hacer como inversores? ¿Qué tenemos que comprar? ¿Compramos dólar, que dice a veces Rodrigo? ¿Es la única divisa que dentro de esa pérdida de poder adquisitivo va a ser la que menos pierda? ¿O es mejor optar por oro o otra serie de inversiones? A ver, yo creo que siempre una posición en oro hay que tenerla en la cartera, porque el futuro no lo conocemos y el futuro hay varios escenarios. Yo creo que el escenario deflacionario en el corto plazo es más probable que un escenario de una hiperinflación. ¿Por qué? Porque el dinero se crea como depósitos bancarios, se crea como una deuda, y actualmente lo que hay es una contracción del crédito. Cuando vemos la M2 es la cantidad de dinero en circulación que es público en los balances, que lo publica la Reserva Federal, se publica pues diferentes bancos de inversión. Pero luego está la M3, la M4, que son dinero que es una especie de dinero que está oculto dentro del shadow banking, que es la banca en la sombra, y eso es un dinero que está fuera del microscopio de la mayoría de los bancos de inversión. De hecho, la M3 se dejó de medir ya casi en los años 80. Hicieron intentos de medirla, pero no se sabe cuánto dinero hay en circulación. Por tanto, lo que podemos ver dentro del sistema financiero son como los destellos que salen del agujero negro. Entonces no podemos saber lo que está pasando, podemos ver las señales. Por eso, cuando se ve la M2, no, está reduciendo, está aumentando, no sabemos lo que está pasando. Entonces, en el corto plazo, en medio plazo, con la situación actual, para que se cree más dinero tiene que haber confianza, y los bancos tienen que estar dispuestos a aumentar el balance, es decir, tienen que estar dispuestos a coger deuda de alguien y coger esa deuda y hacerlo activo dentro de su balance. Entonces, si vemos que los bancos empiezan a expandir sus balances a una menor tasa, que si venía expandiéndose al 3, al 4%, y se empieza a expandir al 1%, eso ya va a complicar a muchísima gente devolver los préstamos. Entonces,
Al final vamos a ver a los estados emitiendo cada vez más deuda. ¿Para qué? Para rellenar los agujeros del queso Gruyère que se está formando desde el 2008. Lo que hay es una falta de creación de dinero desde el 2008. No hay una hiperinflación, no hay un excesivo de creación monetaria. Veníamos de unas tasas muy altas en los 2000, en los 90 con la globalización de China, y ahora lo que estamos viendo es una lenta decadencia, una lenta japonización de todo el sistema financiero, pero mundial. El sistema eurodólar está ranqueante, es lo mismo que le pasó a Japón. ¿Estamos condenados a que esto siga en bucle de por vida? Yo creo que salvo que haya un gran crecimiento y entre una nueva economía como China, vamos a ver una japonización, y lo que vamos a ver que los tipos de interés, que son el síntoma de esa economía, se van a comprimir a cero. Y cuando señalicen cero, van a señalizar deflación. Es lo que se denomina falacia de tipos de interés. Tipos altos son expansión monetaria, tipos bajos son deflación monetaria. Por eso Japón, en los años 70, tenía tipos de interés al 7%, al 8%, y en cuanto pinchó la burbuja, los tipos se van al 0%. Es inversamente a lo que nos suele decir la teoría económica y lo que dice la escuela austríaca. Bueno, pero yo, Rodrigo, quiero lanzar una lanza a favor de la escuela austríaca. La escuela austríaca también va en esa dirección, es decir, las QEs nacen al calor de la deflación que se produce a partir de la crisis del 2008, cuando no hay impulso económico, no hay confianza, y los bancos, el Banco Central necesita impulsar a los bancos comerciales, animar a los bancos comerciales a crear deuda, ¿no? Por tanto, es correcto el análisis que haces. Es cierto que los tipos de interés suben cuando hay expansión monetaria y caen cuando hay deflación o contracción monetaria. Sin embargo, yo creo que, yo difiero en un punto, ¿no? Yo creo que el dólar sigue siendo una deuda muy fuerte. El bono americano al 4,5% es muy atractivo. Y el eurodólar, el sistema eurodólar, también creo, igual que tú, que hace un poco de aguas, pero... o sea, para mí el euro no existe, para mí solamente existe el dólar, ¿no? Y además el dólar ha demostrado y sigue demostrando que es el pasivo o la deuda prime por excelencia, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, la gente habla de la desdolarización, que es una utopía y una estupidez. Yo creo que la gente que habla de la desdolarización o no sabe o forma parte de una secta, ¿no? Pero la realidad es que estamos viendo, ¿no?, que en épocas de inflación, en épocas de crisis de confianza, en épocas de desestabilidad económica, lo primero que hacen los inversores es comprar dólares. Y ahora mismo tenemos en máximos el dólar contra el yuan, en máximos de 16 años, y el índice del dólar vuelve a tirar, ¿no?, porque hay incertidumbre y aversión por el riesgo. Por tanto, yo soy muy pro dólar, y como Javi decía ahora, ¿y en qué podemos estar? Y por si falla el dólar, y es probable que falle a largo plazo, oro. Ya. Decías que la moneda fiat es una estafa. Cuidado, la moneda fiat en un entorno de dominancia fiscal. Ahí sí que cuando lo agarran los gobiernos, los políticos, es cuando se convierte en un fraude, claro, ¿no? En un entorno de dominancia monetaria, pues bueno, al fin y al cabo la moneda no vale para ahorrar, vale para transaccionar. Nadie ahorra en divisa, ¿no? Para eso tienes, a largo plazo tienes renta variable, activos reales como la vivienda, el oro, o incluso pasivos a plazo, ¿no? Pues hablamos de los bonos, que desde mi punto de vista, coincido contigo, Gustavo, ahora mismo el bono estadounidense, pues hombre, es muy atractivo, tanto para especulación, esperando una subida de precio que haya de rendimiento, como para esperar vencimiento y, bueno, agarrarte un 4,5, casi que está rozando, que cuidado, sin riesgo, pues es una rentabilidad que... Muchos lo desearían, lo desearían. Sin riesgo. Bueno, sin riesgo. Siempre y cuando llegues hasta vencimiento, ¿no? Lo digo porque tienes la inflación por encima del 4,5%, por lo cual ya estás incurriendo en un riesgo de... A ver cuánto va a durar la inflación en estos entornos, esa es otra, pero si lo coges a 10 años, tendremos una inflación promedio de 4, pues es muy complicado pensarlo, ¿no? Como dice Rodrigo, en el entorno de la tecnología pues, hace mucho efecto, no lo sé. Yo creo que es buen producto ahora para poner parte de la cartera y también para especulación, porque... Tú dices, Gustavo, que ves los tipos al 4% 2 años más. Bueno, eso ya es pura especulación, pero yo creo que veremos una caída en rendimiento fuerte también cuando huele a chamusquina en la economía, que está empezando a oler ya. Sí. Pero es que si tú me dices que los tipos de interés van a caer por el 4%, por debajo del 4%, por debajo del 3%, del 2%, en los 2 próximos años... Con una inflación del 5 o 6, lo que me estás diciendo es que vamos a tener un periodo de esta inflación, si no hiperinflación. Sí, yo creo que además los gobiernos realmente necesitan la inflación. Dirán Eso que es. no la quieren, pero la generan ellos. Antes has comentado que la inflación realmente ¿quién la genera? El gobierno. Eso es. Ya está, no hay otra. Así Banco es. Central, historias. Es el gobierno el que genera la inflación.
y entonces pues no pueden justificar IPCs del 8-9%, pero IPCs del 3,5-4% sí lo van a poder justificar, ¿eh? Y es agua de mayo para ellos, se llenan los bolsillos, y nosotros, los que estamos aquí, pues los que pagamos, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene muy complicado generar esa inflación del 3,5%. Japón lleva casi 30 años intentando hacerlo. Entonces, desde los 90 intenta estimular la economía, hacer QEs, inyectar dinero. Pero claro, cuando la gente no quiere pedir préstamo, aunque los tipos estén al 1%, el banco no se lo quiere dar, él no lo quiere coger. ¿Y quién solo se expande el crédito? El gobierno. Pero si gasta el Estado... Claro, gasta el Estado. Pero si ves que el sector privado se está desapalancando, como ha pasado en España desde 2008, la deuda privada ha caído. Vale, la pública ha aumentado, Claro. pero la privada ha caído. Entonces, es como un cubo de agua que tiene agujeros que se está saliendo. Entonces, si vemos a China, que es un gran centro de dólares offshore, que está en un modo terrorífico su economía. Y estamos viendo que todos esos dólares que están flotando en el mundo, fuera de Estados Unidos, el reciclaje de dólares vuelve a Estados Unidos por esas rentabilidades altas. Lo que estamos viendo es como el sistema eurodólar, el sistema financiero mundial, se vacía de dólares, Estados Unidos es el beneficiario de esos dólares, y entonces lo que hace es que la situación mundial dice, un banco de Singapur, ¿voy a dar un crédito en dólares? Dice, no lo doy ni de coña, porque prefiero llevar mis flujos o llevo los flujos de capitales hacia Estados Unidos y no voy a dar un préstamo en eurodólares a una empresa china. Si Evergrande, como una gran promotora china, tiene deuda denominada en dólares y no la puede pagar, ¿voy yo a un banco a expandir mi balance y aceptar esa deuda? No, entonces lo que estamos viendo es cómo hay una contracción del crédito mundial denominado en dólares, y eso no se puede ver porque son los balances del Shadow Banking mundial y precios altos del petróleo van a complicar muchísimo la situación financiera en muchísimas empresas. Aprovecho para preguntaros, habéis hablado mucho de japonización de la economía, decía Rodrigo. Japón ahora mismo está en boca de todos. Hoy Banco de Japón decidía, inflación, más o menos se mantiene igual que el mes pasado. UED ha decidido mantener todo igual. Ya veíamos hace unas cuantas semanas cómo mantenía ese rango, permitía pasar del 0,5, veíamos que se disparaba hasta el 0,7. A partir del 1 es cuando realmente dicen que van a comprar fuerte bonos. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina todo esto que está pasando en Japón? El yen, cerca de la intervención, sigue sufriendo en el día de hoy tras esa decisión de Ueda. Sí, a mí me ha chocado porque yo esperaba más de Ueda. A mí me está decepcionando bastante. Parecía que iba a cambiar un poco la dinámica de Kuroda, pero bueno, es línea continuista pura y dura. Y eso que dijo que en 2024 quizá cambiaba esa política de tipos negativos. Vamos a ver si al final lo hace, o es que quiere un poco gobernar con actas, ¿no? Contar un poco las expectativas. Es muy importante lo que pasa en Japón porque no olvidemos que hay mucho carry trade, es un actor brutalmente importante del mercado de deuda, pero de momento línea continuista, el yen en torno a 648, si no me equivoco, contra el dólar. Dicen que los 150 puede intervenir, veremos. Mucha gente poniéndose en cortos ahora mismo en el dólar yen, esperando esa intervención que no llega. Yo de momento alejado de momento del yen. Bueno, yo creo que el yen hace tiempo que dejó de ser un activo refugio, ¿no? Antes lo era y el dólar lo ha reventado, ¿no? Al yen, y lo hemos visto en los últimos años. Luego, comparar la situación como hace Rodrigo, que me parece muy bien, porque bueno, él defiende una tesis muy inteligente y bien argumentada, y además Rodrigo es un tío con conocimientos, pero extrapolar lo que sucede en Japón al resto del mundo es que se me hace muy incómodo. Porque Japón es una economía muy particular y es una economía donde los japoneses tienden a almacenar o a demandar liquidez, ¿no? Sí, con lo cual ahorrar, son bastante ahorradores, muy previsores, muy poco arriesgados, no toman riesgo, toman muy poco riesgo y claro, eso es fundamentalmente deflacionario, ¿no? Y estructuralmente deflacionario. Pero es que no podemos comparar a los japoneses, que son muy particulares, que parece que vienen de otro planeta, con el resto del mundo. Es que es completamente distinto, ¿no? Entonces, yo tendría cuidado, Rodrigo, al pensar que podemos entrar en un escenario, una japonización, el mundo puede entrar a una japonización cuando hay una parte del mundo que es muy amante del riesgo y muy poquita gente es propensa marginalmente a demandar liquidez, ¿no? Bueno, hemos estado 10 años en tipos cero, entonces en cierta medida sí que estamos japonizados. ¿Pero qué tipos de interés? Son los tipos intervenidos por el riesgo está intervenido, los tipos reales de mercado no son esos. Ya. Aquí diferimos, esta es la posición en la que Gustavo y yo sacamos los guantes de boxeo y nos pegamos. Yo creo que los tipos de interés no los marca el Banco Central, sino los marca el mercado. Eso es. Entonces, como los marca el mercado, el Banco Central no tiene ninguna capacidad de marcar los tipos de interés.
Si aumenta la demanda monetaria y se demanda ¿para qué? Para demandar bienes y servicios, sube la inflación, suben las expectativas de crecimiento y suben los tipos de interés. Los tipos de interés son un síntoma, no la causa. Se ve mucho como que el Banco Central aprieta las palancas de los tipos de interés y entonces acelera o disminuye la economía. De hecho, hemos visto tipos al 5,5% y la bolsa no ha corregido. Por lo tanto, a mí cuando me dicen que los tipos de interés provocarán la caída de las bolsas, digo yo, no. Es totalmente irrelevante, porque si no, ¿por qué el S&P 500 ha llegado a 4.500? Estoy de acuerdo. Si fuera así, ¿no? Entonces, hay algo que no encaja dentro de la teoría habitual, mainstream, de que los tipos cero provocan una burbuja y los tipos altos rompen las burbujas. Porque si no hubiera pasado lo contrario. Es que no tiene por qué. No tiene por qué. Sí, es que tienes razón. O sea, no tiene por qué. No tiene por qué haber tipos de interés cero o tipos de interés muy elevados y que las bolsas suban o bajen, porque eso depende de la preferencia temporal que tengas por la liquidez. El problema no es ese. El problema es digamos que cómo manipula el riesgo los bancos centrales. Tú no me puedes decir a mí, Rodrigo, que los bancos centrales no intervienen en el riesgo del mercado cuando España se está financiando prácticamente un 1% por encima de Alemania y cuando hasta hace poco se estaba financiando un país que tiene una deuda que no para de crecer, que es socialismo masivo, que tiene un paro estructural increciendo y además el más grande de Europa, y se está financiando a tipos de interés reales negativos, es decir, por tomar dinero cobra. ¿Pero por qué se da esa circunstancia? Porque tienes un banco central que te está manipulando el riesgo. ¿Cómo? Aumentando la demanda de bonos y el 35% del cliente de España y de bonos españoles es el Banco Central Europeo. Con lo cual, estás influyendo en las expectativas de los inversores. Y cuando tú influyes en las expectativas de los inversores, estás interviniendo el riesgo. Y cuando intervienes el riesgo, lo que estás haciendo es poner en marcha procesos productivos, es la ley... ¿cómo se llama? Que lo has dicho tú varias veces. La destrucción creativa. La destrucción creativa, efectivamente, la famosa destrucción creativa, que no termina de producirse, ¿no? No, se está empezando a producir ahora con las claro, pero vamos a ver, si limpia un poco la economía muy zombificada por otro lado. Yo sí que estoy de acuerdo con Gustavo en que el Banco Central sí que interviene un poco los tipos de interés, tanto a nivel público, lo comentabas, pues deprimiendo las primas de riesgo y al interés a que se financian los estados, y a nivel privado, hombre, con la facilidad marginal de depósito realmente pues interviene a cuánto presta un banco, a cuánto deja de prestar, ¿no? Eso al fin y al cabo es mercado de financiación privado, ¿no? Sé tu teoría también, hemos hablado muchas veces en otros canales también, pero bueno, yo creo que sí interviene, por desgracia, ¿no? Al fin y al cabo es una intervención de la economía, socialismo financiero, como lo quieras llamar, y están provocando cada vez este crecimiento pues con máximos decrecientes que estamos viendo en Occidente. Aprovecho para cambiar de tema, nos vamos directamente hacia algo más materias primas. Hablábamos la semana pasada del petróleo, has citado tú que puede ser ese pinchazo, ¿no? de la burbuja. Volvemos a ver un petróleo por encima de $90, empezamos a ver uranio, comentábamos el otro día también con Luis, en unos niveles, la verdad, sorprendentes, vertical está el spot del uranio. Todas las materias primas en general rebotando, metales ya es otra historia, hemos hablado del oro muchas veces. ¿Qué opináis? ¿Todo esto provoca, porque claro, en un ciclo de deflación deberíamos ver unas materias primas caer? ¿Es el último subidón antes de que termine este ciclo o realmente vamos a mantener la demanda? Bueno, empiezo yo. Tú, Rodrigo, claro, sí. Yo no soy portero de las materias primas hoy en día, no creo que vaya a haber un superciclo, porque claro, si os digo, vengo, creo que va el petróleo, diríais, Rodrigo, no me cuadra lo que me estás contando. Entonces, yo cobre no lo tocaría, no tocaría ningún tipo de metal industrial, cobre, hierro. Sí que tocaría algunas materias primas, como puede ser el carbón, si hay... yo actualmente no estoy posicionado en el carbón, pero hay ciertas materias primas que pueden hacer un ciclo alcista a pesar de la economía. Una de ellas, que yo hablo hablando tiempo de ella, es el uranio, porque creo que está totalmente descorrelacionada de todo el mercado. Es una bestia, es un engendro dentro del mercado que es independiente. Entonces, yo no creo que vayamos a ver, de hecho estamos viendo aquí el spot del uranio, que está siendo un mes feliz para mí, tremendo, y va a seguir, yo creo que subiendo. Tú anticipaste este resultado. Claro, yo creo que va a llegar hasta los... yo tengo un punto de $90. ¿Por qué el uranio sí y el petróleo no? Porque el petróleo depende de la demanda y depende de cómo esté la economía. Y el uranio, al final, solo es el 20% del gasto anual de una central nuclear. Y hay que entender que la energía nuclear es base del mix energético dentro de una economía. Entonces, está totalmente descorrelacionada. Incluso en el 2008 bajó la demanda eléctrica un 5%, un 7% más o menos. Entonces, como es la última que se apaga, los reactores nucleares no se pueden apagar. Entonces, es independiente de si tenemos un ciclo alcista o un ciclo bajista dentro de la economía. Es totalmente independiente.
Es cierto que el petróleo guarda mucha correlación tanto con las bolsas, tiene una beta de un 1 y pico, como con las empresas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo aquí anticipé que veríamos el petróleo por encima de 100, de hecho hace unos meses, ¿no? Dije, ¿no? Yo creo que el petróleo se va a ir por encima de $100. Yo antes hablaba del superciclo de commodities y también por ser coherente un poco con lo que la tesis que mantengo, que sí es una década ciertamente inflacionaria, provocada por los gobiernos. En esos entornos podemos ver un shock deflacionario en materias primas, por ejemplo el petróleo, una caída brutal de la demanda, a pesar de una oferta escasa e inelástica. Si se desmorona la economía, evidentemente la demanda se va a hundir y eso hará caer prácticamente a todas las materias primas. Desconozco o no soy experto en uranio, pero dentro de un ciclo alcista en materias primas, yo sí lo espero, a nivel hablando de largo plazo de la década. Por lo tanto, si vemos realmente una recesión económica, que yo creo que va a llegar, y nos deja caídas importantes de la materia prima, creo que es una oportunidad generacional, diría yo, para subirse opinión a la commodity. Sobre todo este año que nos hemos dado cuenta, cuando empezó todo esas materias primas a repuntar fuertemente, nos dimos cuenta de la falta de inversión que ha habido en todo el sector de materias primas, la falta de CAPEX. Eso es clave. Igual debería el inversor posicionarse por ahí y ver un poco, después de ahora todo ese flujo de caja que han recibido las empresas, toca invertir, ¿no? Realmente para no volver a cometer los errores del año pasado. Lo que pasa con el petróleo es que ahora lo tenemos en $90, pero si el año que viene baja a 70, esa empresa petrolera va a tener, o a 65 o a 50, va a tener esa empresa petrolera, después de haberle pegado palo desde 2013, 2015, 2017, 2019, caídas del petróleo, va a tener ganas de invertir. De hecho, cuando le hicieron una encuesta y llegó el petróleo bueno a subir a 65, 70, el año pasado, ¿no? Le dije, no, ¿usted quiere invertir a la empresa petrolera? Dijo, no. Porque están escarmentadas. Entonces, creo que va a haber una falta de oferta de petróleo, que vamos a ver petróleo alto durante esa década, muy probablemente porque falta una inversión desde hace 8 o 10 años. Yo cuando hablo del corto plazo hablo dentro de 1 año, 2 años. Dentro de 5 años, si el petróleo vuelve a caer a 50, $45, oportunidad yo le metería. Porque hay falta de oferta, en eso coincido con vosotros. ¿Vosotros qué pensáis? No, pero esa es mi tesis de inversión. O sea, mi tesis de inversión es que las empresas no tienen ningún tipo de incentivo en CAPEX de crecimiento. Que es el CAPEX es el capital expenditure, el gasto en capital, y esa es la clave fundamental. Y además tenemos unas economías emergentes que necesitan, el mundo necesita 100 millones de barriles de petróleo para funcionar de manera normal. No te digo para funcionar en época de crecimiento. Y eso es impepinable, o sea, es que eso es tangible, lo puedes medir, lo puedes coger un Excel y decir 100 millones de barriles de petróleo. Si tú estás produciendo 80 millones de barriles de petróleo, el mundo no está funcionando bien. Y si estás produciendo 80 millones de barriles y el mundo necesita 100 millones de barriles para estar coordinado, entonces el precio se dispara para arriba. Y bueno, y mercados emergentes que cada vez van consumiendo más. Efectivamente. Lo está haciendo en la fotografía de hoy, pero posiblemente vaya aumentando. Y hablamos mucho de China, pero es que hay mucha concentración en India, hay una demanda brutal. Nigeria y espérate que empiece África a dispararse. Por tanto, yo la tesis del petróleo la tengo clarísima. Recuerdo una vez, de hecho, José, que entrevisté al exdirector de Sprott, a Rick Rule, y una de sus tesis energéticas era básicamente eso. Decía, mira, yo no me voy a ir por las ramas, voy a decir básicamente que lo que ocurre es que si te vas a países menos desarrollados, la gente quiere progresar, y quiere dejar de ir en bicicleta, en patinete, y quiere empezar a ir con su Hyundai o su Toyota. Sí, claro. Pero es que además hay una cosa, Javi, es que la gran mayoría, la parte más amplia del mundo es la menos desarrollada. O sea, es que hay un potencial ahí brutal, y es que el petróleo vuelvo a insistir, no se produce apretando un botón, que necesitas años de investigación, de yacimientos, de inversión, de CAPEX, etcétera. Muy inelástico, es muy inelástico. Completamente inelástico. Si se dispara la demanda, no hay una facilidad igual a la oferta. Exactamente. Muchos años de... Es como, casi te diría como Bitcoin, no como Bitcoin, pero es una oferta completamente rígida y no se puede acoplar a la demanda, ¿no? Realmente. Biden hace 1 año y pico dijo, por favor inviertan, saquen más petróleo. Y le preguntaron, ¿pero ustedes nos van a dejar hacer negocios dentro de 3 o 4 años? Y dijo, no. Entonces, claro, es como un mensaje dentro de la política, es en plan, racional, os vamos a cerrar y encima os vamos a poner más impuestos y un impuesto especial, y encima os vamos a vilipendiar y a insultar, porque vamos en la política de la agenda verde, pero a la vez os necesitamos. Es una esquizofrenia política. Pero es que luego mira las reservas de petróleo de Estados Unidos... Ya es que Estados Unidos evaporadas completamente. O sea, ¿Qué pasará con eso? ¿Tenéis alguna...? Bueno, las tendrán que rellenar claro, temprano. No, porque los americanos tienen la capacidad de hacer fracking y extraer, pero eso es un proceso que lleva 2 años o 3. Y si no provisionan bien el stock, entonces el petróleo se dispara, que es lo que va a pasar los próximos meses.
Que es lo que está pasando ahora. Esas reservas no estaban para una situación como la actual, ¿no? En teoría es para situaciones extremas de guerra. Exactamente, no sé qué, exactamente. Porque es un año preelectoral y le ha dado la gana, pero... Pero es que la economía no tiene pinta de... Pero es que va a haber más tensiones. O sea, es que Rusia va a seguir ahí, va a haber tensiones geopolíticas. Pues yo no creo. Yo es que creo que el petróleo es más que nunca el oro negro, ¿no? Estoy de acuerdo. Es imposible quitar el petróleo de la economía. Y quien piense que es lo contrario, no puedes. Lo que vamos a ver es apagones en Alemania y vamos a ver... Claro, Y luego la gente va a protestar porque van a pedir cabezas. Porque la gente dice, le cuentan la película Verde y le dice, muy bien, me gusta mucho. Bueno, eso es Pero luego te sube la luz a 400 euros el megavatio y dice, no, ya no me gusta tanto ser verde. Esa es la estupidez política y ahora Alemania está comiendo basura. Por eso, ¿no? Es el decrecentismo que llaman, Pero que ¿no? tampoco pensemos que Alemania está muy mal. Es que Alemania lleva un crecimiento del Producto Interior Bruto del 16% en varios años. España sigue el crecimiento del PIB real. España sigue igual que en el año 2007. O sea, y Alemania lleva un 16%. Cuando dicen, no, es que Alemania es la herida o la enferma de esta... No, Alemania sigue creciendo en términos reales. En España es la herida. Pasa que Alemania la han liado con la política. Pero en el momento que los alemanes en un año o dos te construyen 5 nucleares. Y te cierran 20 también. Bueno, ya, pero porque tiene el tema político, pero los alemanes, eso sí que apretan un botón y te construyen una fábrica nuclear. Es que si alguien puede, es Alemania. La política le está haciendo mucho daño a Alemania, que siempre han presumido grandes políticos y la verdad es que ahora mismo es su principal... Porque les ha comido el socialismo también. Sí, también. Cuando eres rico te puedes permitir hacer mucho el tonto. Entonces, bueno, Pues nos quedamos con esto. Rodrigo Oria, director de inversiones en Sebet Espinosa, José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro, y Gustavo Martínez, profesor de economía en la Francisco Marroquín y asesor financiero. Como siempre, un gusto, gracias a los tres, un gran aprendizaje que nos llevamos.